¿Cómo están, estimados estudiantes del tercer curso científico y segundo curso técnico? Bienvenidos a otra clase de física. Capacidad resuelve problemas referidos a la acústica. Tema: cualidades y propagación del sonido. Indicadores: interpreta el concepto de sonido. Reconoce las características del sonido, la producción, propagación y cualidades. Identifica las aplicaciones del sonido: eco, resonancia, reverberación, interferencia y efecto Doppler. Resuelve ejercicios referentes al efecto Doppler compartiendo con el compañero los resultados. La acústica es la rama de la física encargada de estudiar la producción, transmisión, almacenamiento, percepción y reproducción del sonido. Es decir, este estudia de manera detallada las ondas sonoras que se propagan a través de un material, las cuales pueden estar en estado gaseoso, líquido o sólido, debido a que el sonido no se propaga en el vacío. El sonido es el elemento primordial de la acústica y consiste en ondas sonoras que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas. Del latín sonitus, sonido es una sensación que se genera en el oído a partir de las vibraciones de las cosas. Estas vibraciones se transmiten por el aire u otro medio elástico. Eco. El eco o rebote del sonido contra cualquier superficie dura hace que lo oigamos después del sonido original. Para ello, el emisor debe estar lo suficientemente alejado del obstáculo contra el que rebota el sonido, para que éste y rebotando no se mezclen. Reverberación es el eco múltiple que al sonar inmediatamente después del sonido original lo alarga deformándolo. Cuando gritamos en una sala vacía, nuestra voz se mezcla con el eco múltiple, resultando un sonido más confuso y prolongado en su final. En ocasiones, las paredes de los edificios se revisten de unos materiales eliminando o disminuyendo la reverberación. Por ejemplo, algunos teatros o los estudios de grabación. Resonancia. Cuando un objeto empieza a vibrar por la influencia de otro, decimos que han entrado en resonancia. Si haces vibrar el diapasón y lo pones en contacto con la pizarra o la ventana, escuchas cómo se escucha la nota La. Eso sucede no porque la mesa o la ventana hayan aprendido a cantar, sino porque las vibraciones del diapasón se han transmitido al otro objeto, que comienza también a vibrar y sonar. El efecto Doppler es el cambio en la frecuencia percibida de cualquier movimiento ondulatorio cuando el emisor o foco de ondas y el receptor u observador se desplazan uno respecto al otro. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una ambulancia que emite un sonido específico cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos con él de frente, sería la nota aguda, y cuando nos pasa, entonces nosotros escuchamos un tono más grave. La vibración aparente de la frecuencia se llama efecto Doppler, lo que se expresa matemáticamente de la siguiente manera. Y aquí tenemos la ecuación. Así tenemos la letra F con la coma invertida, que es la frecuencia aparente. Tenemos la F minúscula que no tiene ninguna coma, que es la frecuencia. Tenemos la V mayúscula, que es la velocidad del sonido. Tenemos la V sub 0, que viene a ser la velocidad del observador. La V mayúscula con subíndice F, entonces en este caso viene a ser la velocidad de la fuente. Es importante también saber en este punto que cuando el observador se acerca a la fuente de emisión de sonido, la velocidad inicial es positiva, y cuando se aleja de la fuente, la velocidad inicial es negativa. Cuando la fuente de emisión de sonido se acerca al observador, entonces la velocidad de la fuente es negativa, y cuando se aleja del observador, entonces la velocidad de la fuente es positiva. Se puede dar varios casos teniendo en cuenta el foco y el observador. Aquí tenemos en negrita el foco y el observador en reposo.
El foco viene a ser la fuente de emisión y el observador, en este caso tenemos a una persona, ¿verdad? En el caso de que tanto el foco como el observador se encuentran en reposo, no habrá efecto Doppler, porque la velocidad es cero. Entonces aquí se observa en esta imagen que ambos, tanto el foco y el observador, están en reposo. Por lo tanto, no ocurre el efecto Doppler. Aplicaciones del efecto Doppler. Tiene numerosos ámbitos de aplicación, desde la seguridad vial hasta la astrofísica. Pasando por la medicina, veamos algunos usos frecuentes. Radares. Gracias al efecto Doppler es posible medir la velocidad a la que se desplaza un coche. Por ejemplo, para ello, el radar emite continuamente ondas a una determinada frecuencia. Dichas ondas se reflejan en los coches, camiones o motocicletas que atraviesan la calzada. Esta reflexión hace que desde el punto de vista teórico, los automóviles puedan considerarse foco en movimiento. Ecoradiografías. La velocidad sanguínea es un parámetro que se ve alterado en las obstrucciones de las válvulas cardíacas. Esta es la base del diagnóstico a través del efecto Doppler. Cuando se emite ultrasonidos hacia el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos o hematíes actúan como elementos reflectores de este, de manera similar a cómo los coches reflejaban las ondas provenientes del radar. Así, el análisis de la señal recibida arroja luz sobre la velocidad del torrente sanguíneo y sobre posibles patologías asociadas. Pasamos a las situaciones problemáticas. Problema número 1. Una locomotora con una velocidad de 144 km por hora se aproxima a un observador parado en la estación, emitiendo un sonido de frecuencia igual a 100 Hz, admitiendo que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. Determina la frecuencia aparente del sonido recibido por el observador. Leemos atentamente nuestro problema y extraemos los datos. Como datos tenemos ahí la velocidad de la fuente, que es 144 km por hora. La velocidad inicial del observador, que es igual a 0, porque está parado, está inmóvil en la estación. La frecuencia de sonido, que es igual a 100 Hz. Y tenemos la incógnita. Nos pide determinar la frecuencia aparente del sonido recibido por el observador. Pasamos a nuestra ecuación. Ahí tenemos nuestra ecuación. Antes de pasar a la parte de solución, entonces tenemos que convertir nuestras unidades de medidas. Ustedes ven acá la velocidad de la fuente, que es igual a 144 km por hora. Tenemos que convertir el sistema internacional, por lo tanto dividimos por 3,6. Entonces 144 dividido 3,6 tenemos 40 metros sobre segundos. Bien, pasamos a la parte de solución y convertimos nuestros símbolos en sus valores numéricos. Entonces tenemos frecuencia aparente va a ser igual a 100 Hz multiplicado por 340 metros sobre segundo más 0, en este caso la velocidad inicial, dividido 340 metros sobre segundo menos 40. ¿Por qué lleva negativo? Porque, como ustedes vieron el problema, en este caso, la fuente se acerca al observador y el observador está inmóvil, tiene velocidad 0, entonces en ese caso se resta negativo. Por lo tanto, entonces la frecuencia aparente va a ser igual a 100 Hz multiplicado por 340 metros sobre segundo, ya que 340 metros sobre segundo más 0 es igual a 340, dividido 340 menos 40, entonces tenemos 300 metros sobre segundos. Hacemos con nuestra calculadora, entonces ponemos 100 por 340 dividido 300. Tenemos un resultado de 113,33 Hz. Pasamos a la siguiente situación problemática. Una ambulancia con la sirena prendida emite un sonido de 520 Hz de frecuencia, admitiendo que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundo y que la ambulancia posee una velocidad de 80 metros sobre segundos.
Determina la frecuencia percibida por el observador parado en la calzada cuando A. La ambulancia se aproxima al observador. B. La ambulancia se aleja del observador. Extraemos los datos. Tenemos frecuencia, que es igual a 520 Hz. Tenemos la velocidad del sonido, que es igual a 340 metros sobre segundos. La velocidad de la fuente, que es 80 metros sobre segundos. Y la velocidad inicial del observador, que es igual a 0. Nuestras incógnitas, entonces nos pide calcular la frecuencia percibida por el observador cuando la ambulancia se aproxima al observador y también cuando la ambulancia se aleja del observador. Tenemos nuestra ecuación y pasamos a la parte de solución. Frecuencia aparente es igual a 520 Hz multiplicado por 340 metros sobre segundo más velocidad inicial 0 dividido 340 metros sobre segundos menos 80 metros sobre segundo. ¿Por qué restamos aquí? Como el problema anterior, entonces se resta porque el observador, en este caso, tiene velocidad inicial 0, o sea, está inmóvil. Realizamos la operación, entonces tenemos frecuencia aparente es igual a 320 Hz multiplicado por 340 metros sobre segundos dividido 340 metros sobre segundo menos 80 nos da 260 metros sobre segundos. Hacemos el siguiente cálculo con nuestra calculadora. 520 multiplicado por 340 dividido 260 y nos da un resultado de 680 Hz. Pasamos al cálculo B cuando la fuente se aleja del observador. Tenemos frecuencia aparente, que es igual a 520 Hz multiplicado por 340 metros sobre segundos más 0 se suma con la velocidad inicial dividido 340 metros sobre segundos más 80 metros sobre segundo. ¿Por qué se suma? Por el hecho de que la fuente se está alejando del observador, entonces tiene signo positivo. Realizamos entonces la operación. 340 metros sobre segundo más 0 es 340. 340 más 80 tenemos 420. Por lo tanto, hacemos con nuestra calculadora 520 multiplicado por 340 dividido 420 y tenemos un resultado de 420,91 Hz. También se puede redondear aproximadamente a 421 Hz. Muy bien, queridos estudiantes, las demás actividades entonces queda a cargo de ustedes. Éxitos.